Empezamos engrasando un molde de 24 centímetros de diámetro por 11 centímetros de alto con mantequilla. Una vez engrasado, le vertemos el caramelo líquido. Si no tenéis, os dejo arriba en la cajita de información un enlace donde os explico paso a paso la elaboración del caramelo líquido. Le damos vueltas al molde para distribuir el caramelo. Antes de empezar con el flan, vamos a precalentar el horno a 220 grados. Para el flan pondremos en un bol huevos, leche entera, leche condensada, vainilla y mezclamos todo uniformemente. Vertemos la mezcla en el molde. Ponemos el molde en una fuente de cristal y le echamos agua caliente hasta cubrir 3 dedos del molde. Lo introducimos en el horno precalentado con calor arriba y abajo durante 20 minutos a 220 grados. Mientras vamos a preparar la mezcla del bizcocho con harina de trigo tamizada, cacao amargo en polvo, azúcar blanco, levadura química en polvo, huevos, leche entera o semidesnatada, aceite de oliva y batimos todo. Ya han pasado 20 minutos y sacamos el flan. Con ayuda de una cuchara vamos a verter la masa del bizcocho sobre el flan medio hecho. Lo introducimos de nuevo en el horno precalentado a 220 grados durante 40 minutos con calor arriba y abajo en la última posición. Tras 17 minutos colocamos un papel de aluminio rápido sobre el bizcocho para que no se queme. Pasados los 40 minutos apagamos el horno, quitamos el papel de aluminio y dejamos el chocoflan unos 10 minutos con la puerta del horno un poco abierta. Después lo sacamos. Como veis se os puede hacer un pequeño volcán, pero no hay problema ya que lo podéis cortar a ras de la superficie del molde, pero yo lo voy a dejar así. Y ahora lo tapamos con un trapo o un papel de aluminio y lo dejamos enfriar 1 hora y media o en mi caso 5 horas en la nevera. Ya está frío y le vamos a quitar el papel de aluminio o el trapo. Para desmoldarlo le introducimos un cuchillo sin punta. Después le ponemos un plato encima y le damos rápido la vuelta. Le damos unos golpecitos para que entre el aire y con ayuda de un redoble conseguimos desmoldarlo. Cortamos un trocito y ya está listo para degustar esta maravilla. 2 recetas combinadas en una sola receta. Vamos, lo mejor. Si os ha gustado esta receta, darle me gusta, suscribiros al canal y activar la campana para recibir una notificación cada vez que suba un vídeo. Os dejo los enlaces de mis redes sociales abajo en la información del vídeo. Un saludo y nos vemos en la siguiente receta.